Él me planteó también que contáramos un poco por qué decidimos hacer este documental. Nosotros nos encontramos con la noticia de Pedro Conde Magdaleno, que es el agregado obrero más famoso, es la estrella de los agregados obreros, porque él fue enviado a Rusia por el general Perón, y lo que sucedió en Rusia es que se encontró con dos... si hablo muy rápido me avisan, Lucre, vos me haces una señal. Y Pedro Conde Magdaleno se encuentra en la embajada con Bazán, con dos sobrevivientes, con dos chicos que habían sido niños de la guerra civil española, o sea, niños que los republicanos enviaron a Rusia para tratar de salvarlos en el medio del conflicto. Y porque también hay una discusión sobre si es una guerra civil, ¿no? En medio de, digamos, del terrorismo de Franco. Y se encuentran con estos dos españoles, Cepeda y Tuñón, que se querían ir de Rusia porque lo que les pasaba es que, bueno, Rusia no era lo que sus padres habían pensado para ellos, van a sintetizar. Lo que hace Pedro Conde Magdaleno es intenta meterlos en dos baúles diplomáticos y traerlos a Argentina en aviones diplomáticos, en salida, él como agregado y Bazán como embajador. Lo que termina sucediendo es que los descubren, ¿no? Entonces Tuñón y Cepeda no tienen buena suerte, después terminan en campo de concentración, sobreviven al régimen de Stalin, pero Pedro Conde es enviado y pedido por Stalin que Perón lo meta preso. O sea, lo manda para acá y con la orden, con la indicación, con la sugerencia a Perón de que lo meta preso. Perón no lo mete preso en una de las cuestiones más... Que lo que se cuenta en la anécdota, vos, Claudio, corregime si es así, pero que dice, qué huevos, el gordito, qué huevo tiene el gordito, dice Perón sobre Pedro Conde Magdaleno, que era un sindicalista panadero, que tenía historia anterior al peronismo, por supuesto, sindical, que tenía historia anarquista y que tenía un recorrido también por el socialismo. Ahí también se debaten los historiadores, ¿no?, sobre el pasado de Pedro Conde Magdaleno. Pero elegí porque me parece que es importante contar, más allá de lo que ya contaron, tanto Kelly como Atanasov, lo que eran los agregados en términos concretos. Me parecía que era interesante contar algunas acciones, porque si no reivindicamos como algo de la tercera posición, la idea de exportar el peronismo, me parece que lo que es interesante es cómo estas personas, que eran laburantes, que eran sindicalistas, que eran organizados, tomaron la decisión en cada país del que estaban de ser parte de lo que sucedía en esos países. Ernesto contó un poco lo que pasó con Uruguay con la huelga del transporte, y hay otra anécdota muy interesante del agregado obrero Viale en Guatemala, que él, cuando cae Arbenz, cuando lo derrocan a Arbenz, guarda en la embajada de Guatemala 200, 300, ahí también hay una discusión, lleva a 200, 300 militantes de izquierda, comunistas, para salvarlos de las matanzas, digamos, del régimen que acaba de terminar con Arbenz. Muy interesante porque... Ernesto también cuenta la anécdota de Fidel. Me parece que hay que pensar esos agregados obreros siendo partícipes concretamente de la militancia y de las decisiones de participar en los movimientos obreros, en los conflictos gremiales en cada país. Pensando también que ahí está puesto en disputa, de última, ¿qué es las relaciones exteriores? ¿Cuáles son las relaciones exteriores? ¿Qué es hacer relaciones exteriores? ¿Quién es el destinatario en los países de las relaciones exteriores? O sea, de alguna manera pone en tela de juicio, cuestiona contraculturalmente, como decía Matías al principio, cuál es la tarea del servicio exterior afuera de nuestro país y quiénes son los interlocutores de esos agregados obreros. Estos casos a nosotros nos emocionaron mucho, estamos tratando de terminar el documental, ahí vamos, es una producción colectiva, y me parece que hay algo que también quería rescatar de lo que dice Ernesto, es que no es la historia de los ganadores, ¿no?, pero que seguramente la historia de los ganadores es la historia que todos más o menos... ¿no?, la historia oficial, y que esta es parte de nuestra historia que nos nutre y que de alguna manera hay que filiarse, hay que regresar a afiliarse por lo menos de lo que considero, a esas historias. Rodrigo, del Sindicato de Gráficos, lo digo porque acá el Sindicato de Gráficos trajo la historia de los agregados obreros, porque hubo 506 agregados obreros entre el 47 y el 54, empiezan a mermar a partir del 50, y hubo 3 agregadas mujeres en toda la cantidad de agregados obreros, que igual es un montón para aquel momento, pero solo 3, y por ejemplo la agregada obrera de los gráficos no encontramos su historia, ¿no? Se perdió su legajo, la revolución del 55, la dictadura del 55, le tiró los legajos, aunque se recuperaron, la Cancillería tuvo mucho que ver con la recuperación. Lo que digo es que lo que es interesante para mí es como pensar cómo los sindicatos podrían volver a tomar parte de esta historia, recuperar cada agregado obrero de los propios sindicatos, porque me parece que es una manera de reconstruir algo de lo que se hacía en aquel momento. Solo quiero, si les parece, yo decía que hay como una osadía, porque podríamos contar un montón de anécdotas de los Merlo en Washington, de Tronconi en Cuba. Las anécdotas de los agregados obreros son como si fuera un rosario de anécdotas interesantísimas de la idea de participar. En Perú
hay un agregado que traduce los derechos del trabajador al quechua, y entonces lo encuentra el Che Guevara, está en el libro del Che Guevara, de las anécdotas, que se encuentra con él y tenía los panfletos de los derechos de los trabajadores traducidos al quechua, para poder como interactuar con la población. Y me interesaría, rapidito, igual, para contar, lo que pensaba era leerles concretamente lo que dice el plan de acción, porque me parece que eso demuestra algunas cosas, no voy a leer todo, pero... Plan de acción para el movimiento justicialista internacional. Dice, el objetivo es el siguiente, llevar el justicialismo al movimiento obrero latinoamericano y formar una central obrera internacional latinoamericana, lo que intentó hacer el Atlas después, ¿no? Esta acción se desarrollará con mayor intensidad en los países limítrofes, en Latinoamérica y en el resto del mundo. ¿Para qué la enunciación? Pero bueno. Dice, los agregados obreros, concretamente las órdenes eran órdenes secretas, ¿no? Esto se desclasificó, se encontró. Dice, agregados obreros, trabajo inteligente y sutil, no debe aparecer como agitador, pero sí debe serlo. Es hermoso, es hermoso. El justicialismo entra solo en las clases trabajadoras. Lo más importante entonces es hacerlo conocer. Luego se trabajará para hacerlo sentir y querer. Y finalmente para hacerlo adoptar, ¿no? Hay más, pero estoy leyendo algunos porque si hay asociaciones, sindicatos o centrales obreras adeptas, es conveniente apoyar en ellas la propia acción, poniéndose a su servicio, no mandando. Dice. Si se trata de gobiernos adversos, es menester servirse en el trabajo con los sindicatos, asociaciones, etcétera, que sean partidarios del gobierno y trabajar ocultamente para la misión y el objetivo. Hablar poco, muy reflexivamente y bien en los medios dudosos. En los medios adeptos, hablar con humildad y corrección, más bien midiendo que exigiendo, y siempre en obediencia, jamás en mando. Es menester cuidarse mucho de los agentes norteamericanos que actúan en todas partes. Para ello lo mejor es combatirlos secretamente con naturales del país. Y así sigue, muy interesante, muy interesante. Es importante. Y lo último que quiero contar es que Perón en el 73, cuando pensaba que tenía muchos años por delante y demás, retoma la idea de volver a hacer, dice que hay que mejorarlo, él hacía una autocrítica de cómo se hizo los agregados obreros, pero dice que nosotros hemos dicho que representamos un gobierno popular. Ahora demostremos en la realidad que somos un gobierno popular, dándole al pueblo la participación a que el pueblo tiene derecho en todas las actividades que el país debe realizar.